este, para que los alumnos puedan entrar al sistema, a internet y realizar el examen durante 20 minutos. Bueno, cuando quieras, cuando quieras, larga. Eh, hay interrupción, me dicen, no sé si no se me está escuchando bien. Ya está, bueno, ya está bien. Ok, bueno, perfecto. Cuando comencemos a grabar, arrancamos. Recording in progress. Ahí empezamos. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Damos por comenzada la clase relativa a la unidad número 5. Eh, Antes de comenzar con el desarrollo de la clase, quisiera hacer dos comentarios. Eh, Quisiera hacer dos comentarios. Primero, el próximo miércoles 2 de octubre, tal como hemos informado en el comienzo de las clases y está en el cronograma incorporado al Bueno, programa, empezamos. eh, está está pautado el desarrollo del examen parcial, ¿sí? El examen parcial se va a desarrollar en cada comisión, ¿sí? Eh, de de manera online, es decir, van a ingresar, cada uno tendrá que tener su dispositivo para ingresar. Se va a abrir un formulario Google con 10 preguntas con múltiples choice y tendrán entre 20 a 25 minutos para desarrollar eh, el examen, ¿sí? Así que, bueno, les pedimos por favor que concurran ese día con disponibilidad tecnológica como para poder acceder, ¿no es cierto?, al aula virtual y desarrollar el examen parcial. Bien, de ahí automáticamente va a tirar una nota y en teoría tenemos también programado el recuperatorio para la semana siguiente, ¿sí? Eh, es en el aula, es en el aula, físicamente tienen que ir a rendir ahí, digamos que no se lo va a habilitar para que lo hagan de manera virtual, o sea, es online, pero físicamente tienen que estar ahí, vamos a tomar, por supuesto, asistencia, de manera tal que solamente van a, van a poder considerarse aprobados los exámenes de las personas que estén presencialmente en el lugar, ¿sí? Este, eh, Así que bueno, eso como primera información. Eh, como, Como segunda medida, quedó pendiente una clase que hay algunos problemas técnicos bueno, que ya no dependen de nosotros los docentes, que fue la clase de la doctora Cristina Marcó, que ella dio, se grabó y bueno,
hay algunos problemas técnicos ahí que no la pueden subir al aula virtual. Entonces, esa era la clase que, digamos, completaba la unidad número 3 donde se desarrollaban los atributos de la persona humana, el nombre, el estado civil y el domicilio. O sea que quedó desarrollar en clase ese tema, con lo cual por ahí si tienen dudas o preguntas en el día de mañana en cada comisión, lo pueden plantear en clase, ¿sí? En el parcial va a entrar desde la unidad 1 hasta la unidad 5, es decir, el temario, las preguntas girarán alrededor de esas 5 unidades. Este, y terminado el examen parcial, se continúa con el desarrollo de la, de la siguiente unidad para no retrasarnos más, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre este tema? Bueno, eh, se aprueba con 4 con 40, ¿no? Eso está en el reglamento. Bueno, todavía nos queda la comisión de mañana y nos queda inclusive el martes que viene por si alguno más tiene alguna pregunta para hacer. Eh, Pasamos a- al desarrollo, antes de ingresar al desarrollo de la unidad número 5 que tiene que ver con la restricción de la capacidad, me gustaría hacer este, un pequeño señalamiento acerca de un tema puntual que no quisiera que se confunda, porque justo se ha dado que nosotros hemos estado desarrollando el principio de autonomía progresiva, eh, el principio de capacidad progresiva, ¿no? Que está en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación y que viene en consonancia con lo que es el artículo 5 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿no? Esta idea de que la responsabilidad parental, ¿no es cierto? Digamos, progresivamente se va como reduciendo y dándole mayor espacio, mayor aire, mayor ámbito de ejercicio de sus propios derechos a los niños, niñas y adolescentes en función de su edad y su grado de madurez, ¿sí? Esto a su vez está plasmado en numerosas reglas que la hemos visto tanto en la clase virtual de la semana pasada como en comisión, donde hemos trabajado varias reglas jurídicas que van estableciendo esta capacidad progresiva a través de distintas normas, ¿no? A través de distintas normas que establecen inclusive desde el derecho de todos los niños a ser oídos según su grado de madurez suficiente, hasta inclusive la toma de decisiones por sí mismo, como tiene que ver con los adolescentes a partir de los 16 años en relación a- al cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Como lo establece el último párrafo del artículo 26. Esto que tiene que ver derecho civil, con derecho civil y con una ampliación de derechos
que va teniendo el sujeto de derecho menor de edad, ¿no? A lo largo del tiempo, no debe confundirse ni tiene nada que ver con la responsabilidad penal que un niño, niña o adolescente pueda tener frente al ámbito del derecho penal, digamos, ¿no? No hay que confundir la capacidad progresiva, que es una institución propia del derecho civil, con, con esto que se está discutiendo ahora, que ha ingresado a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y que se está discutiendo en las distintas legislaturas de las provincias, donde se están escuchando diferentes voces de organismos e instituciones que trabajan con la niñez y con la adolescencia, en donde prácticamente de manera unánime todas las instituciones serias que trabajan con la niñez y la adolescencia están rechazando de manera contundente la baja de la edad de la punibilidad, ¿no? Pretender que se baje desde 16 años, como es ahora, a 13 años, como pretende el Poder Ejecutivo, ¿sí? Hay un rechazo absoluto, ¿no? Con una serie de argumentos jurídicos que no vienen al caso, porque en todo caso lo van a trabajar en derecho penal, pero básicamente tiene que ver eh, con determinados compromisos y estándares de derecho internacional sobre derechos humanos que vienen dados básicamente desde la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿no? El principio de no regresividad, ¿no? Es decir, no se puede ir para atrás en el establecimiento de derechos, la idea de que los niños y adolescentes son sujetos de derechos especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico, las distintas observaciones y dictámenes que ha dado la Comisión sobre los Derechos del Niño de la ONU acerca de que el piso de 16 años de la punibilidad no debe perforarse, ¿no? Es decir, hay distintos estándares eh, y, y cuestiones que no pueden soslayarse, además de la cuestión sociológica que tiene que ver con la casi insignificante, estadísticamente hablando, incidencia que tienen en la criminalidad los hechos delictivos cometidos por adolescentes, digamos, ¿no? El porcentaje dentro del universo de delitos es alrededor del 2%, lo cual hace vislumbrar, ¿no? Que esta cuestión que está tratando de insertarse desde el Poder Ejecutivo acerca de la baja de la edad de la punibilidad es verdaderamente un, como dijo el doctor Camada en una entrevista recientemente que le hizo la Universidad Nacional de Jujuy, es una demagogia punitivista que rompe todos los estándares internacionales de derechos humanos. Quiero que quede claro entonces que cuando hablamos de capacidad progresiva, no estamos hablando, ¿no? de la responsabilidad penal que tiene, que puede llegar a tener un menor de edad. ¿Bien? Bueno, dicho esto, voy a buscar de compartir el PowerPoint. A ver, vuelvo con una pregunta que me están haciendo acá. Las preguntas son de respuesta única o de varias opciones.
Eh, ahí me están diciendo que están queriendo entrar. ¿Saben qué? Tengo un problema técnico. Ahí me parece que estoy haciendo ingresar a lo que faltaban, pero bueno, tengo configurado el Zoom en inglés y eso la verdad que me complica la vida. Si alguien me puede tirar letra acerca de cómo configurarlo en español, me va a venir bien. Eh, el power de la unidad 4 ya lo subí, ¿eh? Ya está subido, lo subí hace rato. Ahora cuando termine subo el power de la unidad 5. Este, las preguntas son de respuesta única o de varias opciones. No, son de varias opciones. En materia que cursamos anteriormente, hubo errores en el parcial, no error de los alumnos. Bueno, a ver, si llegara a resultar que nosotros hemos puesto una opción como correcta cuando en realidad era incorrecta, eso lo conversaremos después y lo vamos a revisar. Por supuesto que cualquier error que no sea del alumno, lo vamos a revisar y lo vamos a corregir. Digamos, puede escaparse algún error, sí, puede escaparse, somos humanos. Vamos a tratar de que no falle, pero puede fallar. Eh, los fallos que vimos, como yo dije en varias oportunidades, este, los casos que vamos dando por ahí, que digamos no están en el programa, son para ejemplificar, son para ilustrar, son para que ustedes vayan acostumbrándose al análisis de casos. No van a ser materia de examen, de pregunta, ¿sí? Puede haber más de una respuesta correcta, sí, porque la consigna va a ser marque la o las respuestas correctas, ¿sí? Viene una serie de afirmaciones con respecto a determinada institución y ustedes tendrán que decir, marcar cuál es correcta y cuál es incorrecta, ¿sí? Por ejemplo, eh, en materia de capacidad, nuestro Código Civil contiene las siguientes reglas. Este, y vienen una serie de afirmaciones, ¿no? Y usted tiene que marcar la correcta, las que son correctas, ¿no? Entonces puede venir una afirmación que diga, cualquier niño puede ser eh, agarrado de la oreja y llevado a la prisión. Estoy tirando cualquiera, digamos. Entonces, esa no la marco porque obviamente no es correcta. Este, y después otras afirmaciones que están dentro, digamos, de lo que regula nuestro Código Civil, o cuestiones que hemos visto en el tratamiento de lo que desarrolla la doctrina, fuentes del derecho, interpretación de la ley, persona humana, etcétera, dentro de las 5 unidades, y ustedes van a marcar las correctas y las incorrectas. El examen parcial lo preparamos junto con la doctora Marcó. Van a ser 4 exámenes distintos, uno para cada comisión, este, digamos, va a estar, por supuesto, el docente responsable de cada comisión durante el examen. Bueno, a ver, vamos al desarrollo de la unidad, porque si no, no terminamos más. Déjenme que comparta. Segundo.
Eh, Ahí se ve bien, ahí se está viendo como suele compartirse, ¿sí? Bien, perfecto. Ok. Bueno, eh, la, la unidad 5 es de alguna manera una continuidad del régimen de capacidad que establece nuestro Código Civil y Comercial acerca concretamente de lo que tiene que ver con la capacidad restringida y las personas incapaces, en función, ¿no es cierto?, de una declaración judicial de restricción de capacidad o una declaración judicial de incapacidad. Puede ser que esté queriendo entrar gente ahí. A ver, presione add. Bueno, admitir. ¿A dónde me sale esta opción? A ver. Eh, admitir. Ahí está. Pero para no ir admitiendo uno por uno, no tengo la opción. Recién me aparecía admitir todo. Eh, Qué problema esto, ¿eh? Bueno, ahí creo que está. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Mm, eh, eh, no puedo volver al... están, digo, perdón, ¿están viendo el PowerPoint? Ahí está. Sí, ¿no? Sí lo ven. Bueno, ahí volví, ahí volví. Perdón, perdón estas interrupciones. Bueno, me salgo del chat. Voy a salir del chat para dar la clase porque si no voy a estar cada rato interrumpiendo. Eh, bueno, les decía que eh, 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 ya hemos visto, digamos, las reglas generales en materia de capacidad. Hemos visto el tratamiento especial de los menores de edad como personas incapaces que, como regla general, ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, y que el Código Civil y Comercial de la Nación ha introducido, a diferencia de lo que era el régimen derogado, que era un criterio rígido de la edad, ¿no? Marcaba, digamos, postas de edades,
distinguiendo, ¿no? Incapaces absolutos, incapaces relativos, ¿no? Menores impúberes y menores púberes o adultos, ¿no? Donde los impúberes eran absolutamente incapaces, mientras que los púberes o adultos tenían cierta concesión para algunos actos jurídicos. A diferencia de ese régimen derogado, el Código Civil y Comercial nuevo, dentro de este concepto de la autonomía progresiva, que deviene del artículo 5 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, introduce este criterio mixto, ¿no? Utilizando un componente rígido que es la edad, sigue pautando el tema de la edad, ¿no? Pero un criterio, un elemento, un componente flexible que es la cuestión del grado de madurez suficiente, que por supuesto habrá que ver las circunstancias concretas, ¿no? Entonces, ese criterio flexible permite contemplar situaciones que antes rígidamente estaban eh, de manera establecida, ¿no? Como vimos el caso famoso de esta adolescente que le faltaban 3 meses para cumplir los 18 años de edad y que quería realizarle el trasplante de un riñón a su hermano, ¿no? Y que en primera instancia, en segunda instancia no se lo permitieron y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó flexibilizando el criterio, pero bajo el régimen derogado estas cosas estaban rígidamente pautadas, ¿no? Ahora el criterio de la flexibilidad permite entender las circunstancias concretas y evaluar si ese adolescente, por ejemplo, tiene el grado de madurez suficiente, es decir, el discernimiento para analizar y sopesar las distintas consecuencias que pueden tener determinadas decisiones, como en ese caso el de darle, digamos, el órgano, el riñón a su hermano con todo lo que ello implica, digamos, ¿no? Eh, bueno, hemos visto entonces todo el régimen en materia de menores de edad y pasamos a lo que es restricción de capacidad y declaraciones de incapacidad, lo cual se establece a través de una sentencia judicial, ¿no? Eh, Antes de ver concretamente las reglas que tenemos en esta materia, eh, hay que tener en cuenta ciertos modelos, ¿no? Sobre la discapacidad que han ido presentándose a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Esto, cuando uno busca por ahí en la bibliografía más especializada sobre el tema, se habla básicamente, con muchas variantes internas, pero básicamente de tres grandes modelos sobre discapacidad. Es decir, ¿qué son modelos sobre discapacidad? Es cómo la sociedad y cómo el Estado enfrenta eh, a través de determinadas medidas la situación de las personas con discapacidad. Y se habla de estos tres grandes modelos, ¿no? El modelo de la prescindencia, que es ver a las personas con discapacidad como anormales, entre comillas, ¿no? Y son segregados, son expulsados, son excluidos de la sociedad. Este, Luego hay un modelo llamado médico rehabilitador que tiene que ver básicamente con ciertas ideas biologicistas y médicas, sobre todo a partir del siglo XIX, en donde la respuesta es tratar de integrarlos, pero a través de un proceso médico de normalización, entre comillas. Siguen siendo personas que tienen siguen siendo vistos como personas que tienen una anormalidad,
¿no? Pero esa normalidad es una enfermedad, ¿no? Es una cuestión médica, una cuestión biológica que se puede curar. Entonces hay todo un intervencionismo sobre la persona que hasta tanto no sea normalizada, va a tener una especie de curador que va a actuar en su nombre y representación, va a tomar sus decisiones, en la medida en que esa persona, hasta que no esté normalizada, no puede decidir por sí misma, ¿no? Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la discapacidad mental o intelectual, ¿sí? Y finalmente, un tercer modelo, que ya vamos a ver, es el que tiene un impacto en la actualidad, sobre todo en el mundo jurídico, comienza a hablarse de este modelo del mundo de las ciencias sociales. Esto ya se viene hablando de hace tiempo, digamos, pero en el mundo jurídico se viene a desarrollar esta idea, sobre todo a partir de la Convención Internacional de los derechos, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que ahora vamos a mencionar varias cosas sobre esta convención tan importante en nuestro régimen jurídico. Este modelo social ve la discapacidad, ¿m? Ya vamos a ver qué definición tiene la Convención sobre Discapacidad. Eh, Tengo varios para admitir y no sé por qué no me sale la opción de admitir a todos, para no estar uno por uno. Eh, Ahí va. Bueno, me están escuchando bien ahí, ¿no? ¿Vamos bien? Ok, estoy raro hoy, digamos, siento como que no hay actividad en mi computadora, no sé, no estoy pudiendo gobernarla. Eh, bueno, les decía, les decía que el modelo social sobre la discapacidad ve eh, a las personas con discapacidad no como un problema individual, no como un fenómeno individual, sino como un fenómeno social en donde digamos, el problema no está en la discapacidad, sino en las distintas barreras y obstáculos que la misma sociedad le pone a esa persona con discapacidad para que no pueda desarrollar plenamente su autonomía. ¿Sí? Eh, entonces, ver la discapacidad como un fenómeno social significa que exigirle a las instituciones que hagan las adaptaciones y los ajustes que tengan que hacer para que las personas con discapacidad puedan desarrollar plenamente su autonomía sin, sin desintegrarlas, sin segregarlas, sin considerarlas anormales, sin tratar compulsivamente de normalizarlas, ¿no? Entonces, desde esta óptica, no puede haber una institución, por ejemplo, en la cual que tenga un edificio que para el acceso a ese edificio solamente tenga escaleras. ¿Por qué? Porque ese edificio significaría que está expulsando a todas las personas que, por ejemplo, vienen con silla de rueda o con un bastón y que les va a costar subir las escaleras. ¿Se entiende? El problema no está en la persona que tiene una discapacidad,
sino en la sociedad que tiene que hacer los ajustes correspondientes para que la persona pueda desarrollar su autonomía, pueda ingresar a tribunales con facilidad, pueda ser escuchada a través de un traductor, si es que tiene este, alguna limitación en sus capacidades de comunicación, una persona sordomuda, por ejemplo, que necesita comunicarse a través del lenguaje de señas. Necesitamos un traductor que pueda comunicarse, servir de intermediario en esa comunicación. ¿Por qué? Porque la idea es realizar una inclusión y que todas las personas puedan tener acceso a los distintos derechos y obligaciones que tiene el mundo social y el mundo jurídico. Entonces, el objetivo está en eliminar las barreras sociales, barreras que pueden ser físicas, como el caso de la escalera, pueden ser culturales o educacionales, como el caso del lenguaje de señas, etcétera. Este marco hay que tenerlo en cuenta cuando empezamos a hablar sobre restricciones de la capacidad, porque el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación viene a plasmar este ideal del modelo social de discapacidad que viene dado por la Convención Internacional de Derechos de Derechos sobre las Personas con Discapacidad, que además es el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, y que luego le siguió en nuestro país la Ley de Salud Mental, como la vamos a mencionar enseguida, en el año 2010, y luego en el año 2015 el Código Civil y Comercial. Es como que las reglas jurídicas se van ajustando, ¿no es cierto?, a este nuevo modelo social. ¿Esto significa que los otros modelos ya no existen más en nuestra sociedad? No, como sostienen, ¿no es cierto?, los especialistas sobre el tema, en la vida social, en las prácticas sociales, eh, vemos mezclados estos tres modelos. ¿Mm? Hay un intento de la sociedad, digamos, en el siglo XXI, de apuntar, ¿no? De establecer como horizonte, como norte, como marco el modelo social de la discapacidad, pero no es menos cierto que todavía en nuestras prácticas cotidianas vemos residuos, ¿no es cierto?, tanto del modelo de la prescindencia como del modelo médico rehabilitador. En ese marco, seguimos, ocurre esta evolución de la legislación. Un segundo. No hay una opción que me diga admitir a todos y ya no estar cargando a cada rato. Bueno, hay una evolución de la legislación, como veníamos diciendo, que arrastra desde el Código Civil de Vélez, ¿no?, que establecía básicamente, tenía un tratamiento en considerar a las personas con discapacidad básicamente mental, como incapaces absolutos. Es decir, se les nombraba un curador, eran una persona que prácticamente no eran sujetos de derecho, no podían ejercer sus derechos por sí mismos. El curador que se les nombraba hacía todo, ¿no? Ejercía sus derechos, tomaba sus decisiones. Este,
la ley 17.711 introduce algunas modificaciones sobre el tema, eh, eh, introduce básicamente el criterio médico jurídico, ¿no? Donde ya se da mayor intervención judicial y mayor control judicial, pero es relevante el criterio médico, sobre todo médico psiquiátrico, ¿sí? Hay una especie, es un, digamos, un, un paradigma, ¿no? Una manera de ver las cosas en donde la enfermedad mental se reduce a lo psiquiátrico, ¿no? A lo médico psiquiátrico, y un poco ese modelo reduccionista de los problemas de salud mental van a romperse con el nuevo paradigma que vamos a ver enseguida, que tiene que ver con una mirada interdisciplinaria, no solamente desde lo médico, clínico, ¿no? O psiquiátrico, sino una mirada interdisciplinaria sobre las cuestiones sobre discapacidad, particularmente mental. Pero también seguimos en la etapa en donde el sistema de protección para estas personas es de una incapacidad absoluta, son sujetos incapaces absolutos, este, y se le nombra un curador para que él haga y deshaga, ¿no? Todas las decisiones que tenga que tomar, tanto en relación a la persona como en relación al patrimonio de la persona con incapacidad. Eh, el tratamiento de Vélez también incorporaba una categoría de incapaces relativos donde había una categoría de disminuidos mentales intermedia en donde se le permitía la realización de algún acto jurídico. Estaban también las personas que sufrían algún tipo de adicción, este, en donde entraba el régimen de inhabilitados, que hoy el nuevo régimen ha quedado reducido solamente a lo que es la prodigalidad, que es cuando una persona dilapida su patrimonio, por ejemplo, una persona que tiene este, una adicción con el fuego, ¿no es cierto? Y que pone en riesgo el patrimonio familiar y por lo tanto se le puede este, restringir ese tipo de personas entraban en la vieja categoría como incapaces relativos, ¿no? Entonces tenía esa clasificación. Ahora, como dije, en el siglo XXI hay una tendencia hacia lo que es el modelo social sobre la discapacidad, en donde la, la reina, digamos, jurídica de este modelo social es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la vamos a abreviar de esa manera, CDPD, que es una convención que la ONU la venía trabajando desde el año 2001. Ahora vamos a mencionar algunas particularidades de esta convención. Pero donde su finalidad es el respeto de la dignidad de la persona y su autonomía, ¿no? Hacia esto van a ver ustedes todos los tratados sobre derechos humanos. En el fondo se trata de eso, de no tratar a las personas como instrumentos, de no tratar a las personas como objetos, de tratar a todas las personas, personas con discapacidad, los niños, niñas, adolescentes, personas privadas de su libertad que han cometido algún delito, etcétera. Todas las personas tienen de parte del Estado y del ordenamiento jurídico el derecho a que se les respete su dignidad y como persona y su autonomía. En este caso, tratándose de personas con discapacidad, a que se les respete también su autonomía, que vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, la idea de la convención va a ser que no sean reducidos en su capacidad de ejercicio
no sean anulados más bien en su capacidad de ejercicio por medio de curadores, es decir, de representantes que van a tomar sus decisiones por ellos, ¿m? Sino que actúen a través de apoyos. Esto ya lo hemos visto en la unidad pasada, hemos hecho esta diferencia de estos dos sistemas de protección de las personas incapaces de ejercicio, ¿m? ¿Se acuerdan? El sistema de representación, donde se suple la voluntad de la persona, y el sistema de asistencia a través de apoyo, en donde se complementa la voluntad de la persona y se trata de respetar en la mayor medida posible su autonomía. ¿Mm? Eh, Otro hito dentro de esta evolución es la Ley de Salud Mental del año 2010, la Ley 26.657, que introduce todo un verdadero cambio de paradigma en línea con la convención, con la CDPD, y que particularmente en materia del Código Civil limita la incapacidad, le hace una reforma al 152 ter del Código Civil, en donde establece esta idea de que la afectación a la autonomía personal sea la menor posible, ¿m? Sea la menor posible. Es decir, no vayas a limitarle absolutamente su capacidad de ejercicio cuando podés restringir determinados actos y permitirle otros, ¿no? Algunas menciones sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A ver si vamos bien. Vamos bien. Eh, esta convención es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. ¿Sí? Eh, es un proyecto que se vino trabajando por parte de la ONU desde desde comienzo del siglo XXI, año 2000, 2001, y lo aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2007. Eh, Acuérdense, ¿no es cierto?, que conforme a nuestra Constitución Nacional, esto seguramente lo han visto o lo están empezando a ver en Derecho Constitucional con el doctor Camada, digamos, la incorporación de un tratado internacional al derecho interno, ¿no es cierto?, al derecho positivo interno de la Argentina, requiere que sea ratificada por el Congreso de la Nación a través de una ley. ¿Mm? Esto sucedió a través de la ley 26.378 en el año 2008. A partir de ese momento, esta convención tiene vigencia jurídica, es parte del derecho positivo argentino, y dentro de hasta ahí, digamos. Después vamos a pasar a lo que es el 2014 y la jerarquía constitucional. Pero hasta ahí, dentro de la pirámide jurídica, les pregunto, ¿qué lugar ocupa una convención internacional de derechos humanos? Hasta ahí, hasta el año 2008, ¿qué lugar ocupaba? A ver a ver si estamos este, estudiando y leyendo el material, digamos, ¿no? Esto remite a las fuentes del derecho, a la jerarquía de las fuentes formales. Claro, ahí me dicen como ley. No, no es como ley, es superior a las leyes. No tiene la misma jerarquía. No, digamos, en el año 2008, la convención no tenía la misma jerarquía que el Código Civil, estaba un escalón arriba. ¿Mm? Es decir, todos los tratados de derechos humanos que, que no están enunciados en el 75, inciso 22, o que no han adquirido jerarquía constitucional a través del procedimiento constitucional que sucedió en este caso en el 2014, eh, mientras no suceda eso, tienen jerarquía superior a las leyes
y por debajo de la Constitución Nacional, ¿no? O sea, está la Constitución Nacional y por debajo los tratados y por debajo las leyes nacionales. Esta interpretación además viene de antes de la Constitución Nacional con el fallo Egmergian, y a partir, digamos, de la reforma del año 94, esto queda absolutamente claro. ¿M? Este, salvo, salvo algún trasnochado por ahí que cree que que cree que las convenciones internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional están por debajo de la Constitución Nacional, como por ejemplo sostiene el juez Lijo, ¿no? Que está siendo postulado ahora para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que sostiene cosas que están absolutamente descolgadas del derecho, ¿no? Pero bueno, fuera de estas excepciones del mundo, a nadie se le ocurre decir que tenemos esta pirámide jurídica. La Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales de derechos humanos enunciados en el 75, inciso 22, y los que luego fueron incorporados, por debajo los tratados, el resto de los tratados internacionales, y después las leyes nacionales, y así. En el año 2014 se dictó la ley con una mayoría agravada que exige la Constitución Nacional, en donde se le otorga jerarquía constitucional a esta convención internacional. O sea que es complementaria de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Fíjense, su artículo 1 tiene que ver con este objetivo, con esta misión de poner como marco el modelo social sobre la discapacidad, porque habla de promover, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. ¿M? Esto apunta a la idea eh, de que son sujetos de derechos y de que el objetivo es que puedan ejercer sus derechos por sí mismos, y por lo tanto, acá viene también dentro del mismo artículo primero la definición que da de discapacidad. Observen, incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, y acá viene el concepto propio del modelo social de discapacidad, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema no está en el individuo, en la persona con discapacidad, sino en las barreras que la sociedad le pone para que puedan desarrollarse plenamente. Entonces, el trabajo que tienen que hacer los estados, y esto es una obligación que los estados asumen y asumieron al firmar este tratado internacional, es trabajar activamente en la eliminación de esas barreras sociales, jurídicas, institucionales, físicas, culturales, educacionales, para garantizar la mayor autonomía posible de estas personas. En ese marco, en todo este marco que venimos hablando, entra el Código Civil y Comercial del año 2015, a establecer una serie de reglas que tratan de alinearse con esa idea de la discapacidad y con ese modelo social de discapacidad, con esos principios jurídicos que vamos a encontrar en la convención que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pasamos de una idea de que hay personas dementes que tienen que ser incapaces absolutos y nombrárseles un curador, ¿no? A este otro modelo que vamos a ver del Código Civil.
Bueno, este, el Código Civil y Comercial de la Nación, ustedes han visto que hace una distinción en el artículo 24, cuando habla de las personas incapaces de ejercicio y en toda la regulación que hace a partir del artículo 31 en materia de restricciones a la capacidad, como asimismo en el artículo 32, van a ver que hace esta distinción entre personas con capacidad restringida y personas incapaces, ¿no? Tanto para llegar a una como a otra necesitamos una sentencia judicial que así lo declare. ¿Mm? Porque recuerden lo que establece la regla general que establece el Código Civil en materia de capacidad de ejercicio. Artículo 23. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Entonces tenemos las limitaciones al ejercicio de la capacidad, por un lado, que vienen establecidas por la ley en materia de personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, y las limitaciones que vienen, por supuesto, con fundamento en una ley, que ahora vamos a ver los presupuestos, pero producto de una sentencia judicial, ¿no? Ahora está marcada esta distinción entre personas con capacidad restringida y personas declaradas incapaces, que vamos a ver qué consecuencias tiene esto, digamos, ¿no? Porque lo que va a variar acá es eh, la cuestión del reconocimiento de la autonomía de la persona y consecuentemente el sistema de protección que la ley le da. En el caso de las personas con capacidad restringida va a ser el sistema de protección de asistencia a través de los apoyos que complementan la voluntad, y en el caso de las personas declaradas incapaces, bien, es una especie de ya vamos a ver cuál es esa circunstancia extrema que permite esto, donde la persona no puede declarar su voluntad y se le nombra un representante que va a ejercer los derechos por ella, que es el curador. Eh, a lo largo del artículo 31 al 50 del Código Civil vamos a encontrar las reglas generales, los presupuestos, quiénes pueden solicitar la restricción de una capacidad, cuestiones procesales, ¿no? Los alcances de la sentencia, regulaciones en torno a la internación de personas, sistemas de apoyo, etcétera. Que es lo que vamos a ver de acá en adelante durante el día de hoy y de ayer, de ayer, perdón. Ya llego a esta hora y la verdad empiezo a tener problemas con el tiempo, ¿no? Así como la ley retroactiva que va para atrás, yo también. Mañana vamos a continuar y vamos a ver básicamente estos 20 artículos del Código Civil y Comercial. Eh, este artículo es sumamente importante porque establece 6 reglas generales en materia de restricciones de la capacidad, que es lo que vamos a ver ahora en lo que resta de este tiempo, ¿no? Cada una de ellas, y que tiene que ver con estos 6 puntos que básicamente están enunciados de manera sintética acá y que son en primer lugar la regla de la presunción de la capacidad de ejercicio,
el carácter excepcional que tienen las limitaciones al ejercicio de la capacidad, el carácter interdisciplinario que tiene que tener la intervención estatal, porque es una verdadera intervención estatal en la vida de una persona. ¿Mm? Es decir, va a haber un acto proveniente de autoridades del Estado donde le van a decir a una persona, vos esto no podés hacer sin la compañía de esta persona, vos esto no podés hacer, o más bien, vos esto lo tenés que hacer con la compañía de una persona, vos esto, vos esto no lo podés hacer por vos mismo, lo tiene que hacer. Es decir, es una verdadera intromisión del Estado en la vida de una persona que antes se lo hacía con un certificado de un psiquiatra y una orden judicial, ¿no? Ahora vamos a ver este carácter interdisciplinario que exige la regla. ¿Ah? El derecho a recibir información, la participación en el proceso con asistencia letrada, es un verdadero proceso judicial al que la persona está atravesando para que se le restrinja su capacidad. Y el principio o la regla de la menor restricción posible de los derechos y libertades. Comencemos a ver cada una de estas reglas. En primer lugar, la presunción de la capacidad de ejercicio, que está en el inciso A del artículo 31. Y ustedes la van a ver ahí. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Eh, Acá claramente se ve, y lo vamos a ver cuando estudiemos también la ley de salud mental y las reglas que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación sobre la internación de las personas, que una cosa es internación de una persona, ¿m? En contra de su voluntad, ¿no? Hay supuestos que están previstos en la ley de salud mental en donde se activa todo un procedimiento para internar compulsivamente a una persona en un centro de salud mental. Esto está previsto. Eh, Ahora, ese procedimiento no tiene que ver necesariamente con la restricción de la capacidad. Es decir, que una persona se le haya ordenado una internación involuntaria no significa que esté restringida en su capacidad, y esto se encarga de aclararlo en el artículo primero, en el inciso primero del artículo 31, el código. Esto, bueno, por supuesto viene en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 12, que ahí habla del igual reconocimiento como persona ante la ley, es decir, por más que nos encontremos ante una persona con discapacidad, mientras no haya una sentencia que con todos los fundamentos jurídicos e interdisciplinarios correspondientes se le restringe una capacidad, mientras ello no suceda, se presume que la persona, por más discapacidad que tenga, tiene, este, tiene capacidad de ejercicio, puede ejercer por sí mismo su derecho y tomar sus decisiones, tanto en relación a su persona como en relación a su patrimonio, como regla general. Después podremos encontrar casos en donde a una persona no se le ha restringido su capacidad, es víctima de un aprovechamiento por parte de un tercero, celebra un acto jurídico que perjudica sus derechos, que es ostensible, ¿ah? Y que aún así, a pesar de que no haya una declaración judicial, a pesar de que no haya una sentencia que está inscripta, como vamos a ver ya mañana, aún así se puede plantear una nulidad de ese acto jurídico en función de esas circunstancias. Pero como principio y como regla general, hay una presunción de que toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos. Eh, las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto es el pro homine, digamos, que tiene que ver con
a favor de la persona humana. ¿Eh? Las limitaciones, las restricciones, vos tenés que hacer esto con el apoyo de esta persona, no son para castigar a una persona, no son para estigmatizarla, no son con el objetivo de liso y llano de limitarla, sino para protegerla en beneficio de su persona y de sus bienes. Ese es el objetivo del sistema y ese es el objetivo del modelo social de la discapacidad. El objetivo no es castigar, sino cuidar a la persona. Como decía Spinetta, cuida al que tenés al lado. ¿Se acuerdan esa entrevista? Para los que son rockeros. Cuidar al que tenés al lado. Cuidar. Ese es el objetivo del sistema de restricción de capacidad. La protección del patrimonio y de la persona. A ver, vamos bien hasta ahí con estas dos reglas, algún comentario. Eh, la regla número 3, ¿qué nos dice? La regla número 3 dice que la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Esto es lo que yo mencionaba recién, que el régimen derogado, ¿no? Tenía esa visión médico-jurídica, es decir, la intervención la tenía un médico, psiquiatra, que emitía un certificado, y con ese certificado un juez dictaba una limitación que podía ser una incapacidad absoluta de la persona, nombrándosele un curador, o bien restringiéndole relativamente una persona, pero bajo el viejo sistema siempre funcionando a través de un curador, ¿no? De un representante, y reduciéndose la intervención estatal por ahí a la mirada unidimensional, ¿no? Que podía tener un especialista en el ámbito de la psiquiatría. Eh, y lo que tiene que ver hoy por ahí con la nueva mirada sobre la salud mental, y en esa consonancia va tanto la Convención Internacional como la Ley de Salud Mental, es que la mirada y el abordaje sobre este, las enfermedades de salud mental deben ser interdisciplinarias. Bien, tiene que intervenir por eso hoy los tribunales de familia, los juzgados de familia, que es a donde se tramitan estas causas judiciales, están conformados, cuenta el juez con auxiliares expertos que se llama el equipo interdisciplinario, ¿no? Donde puede estar integrado por psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, etcétera, que tienen una mirada interdisciplinaria, ¿no? O multidisciplinaria. No es solamente la mirada de un médico psiquiátrico, perdón, sino una mirada interdisciplinaria. Este es también el modelo social sobre la discapacidad y es lo que exige la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Eh, entonces, ese informe que va a recibir el juez no es solamente un diagnóstico psiquiátrico, sino un informe completo, ¿no? Socioambiental, de cómo vive esa persona, de cómo se relaciona con sus pares, con su familia, con sus vecinos, una mirada del mundo, de las relaciones sociales que puede tener una persona a la cual se le va a restringir su capacidad para diseñar, si se quiere, una red de apoyo, porque ese va a ser el objetivo,
que van a ser sus personas de confianza, que la van a acompañar en el desarrollo de su autonomía y de la toma de sus decisiones. El objetivo no es arrancarla de ese mundo y meterla dentro de un eh, manicomio, ¿no? Que de hecho todo el modelo social de la discapacidad tiende al fenómeno de este, derribar los manicomios, ¿no? De transformar manicomios en centros de salud mental que tienen otro paradigma y otro objetivo, ¿no? Donde la última ratio es la internación de la persona en cuatro paredes y bajo otras perspectivas que son muy distintas de lo que se concebía antes en esas prisiones horrorosas llamadas manicomio, ¿no? Eh, la cuarta regla que impone el Código Civil es el derecho a recibir información. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, en consonancia con el artículo 9, inciso F de la CDPD. Es decir, esto está exigido también por la Convención. El objetivo es que las dificultades en la comunicación que pueda tener una persona no signifiquen ignorarla. Este es el ejemplo que yo les daba, que además eh, esta regla no solo se va a implementar en lo que es el proceso judicial de restricción de la capacidad, que es un proceso en el universo de los procesos judiciales donde una persona con discapacidad puede estar atravesando, sino que también se va a convertir en una regla general a cualquier tipo de proceso judicial en donde sea parte una persona con discapacidad, ¿no? Hoy el nuevo Código Procesal Civil y Comercial que tiene la provincia de Jujuy ha incorporado un capítulo dedicado a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es novedoso dentro de nuestro derecho positivo procesal, en donde, entre otras exigencias, se le impone al juez flexibilizar el proceso y adecuar una debida información con las personas en situación de vulnerabilidad que, por ejemplo, puede estar atravesando una persona con discapacidad, ¿no? Entonces hay que hacer los ajustes necesarios, porque es necesario que esa persona entienda lo que está sucediendo a su alrededor, no ignorarla, no hacer como que no existe y hablar solamente con la persona que lo acompaña. No, es necesario comunicarse de alguna manera con esa persona, para lo cual va a haber que adaptar los medios necesarios para que eso suceda. Y si es necesario traer un traductor, por ejemplo, de lengua de señas, bueno, habrá que traer un traductor y habrá que comunicarse a través de ese interlocutor. Eh, bueno, la regla número 5 es la participación en el proceso con asistencia letrada, ¿no? La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Eh, Se trata de favorecer la autonomía de las personas en la toma de las decisiones en respeto a su dignidad humana. En todo, en todo proceso, en todo proceso en donde interviene una persona con capacidad restringida, interviene el Ministerio Público que yo les mencioné en la clase pasada, eh, que digamos básicamente tiene dos órbitas, ¿se acuerdan? El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Dentro del Ministerio Público de la Defensa
hay diferentes ámbitos como el defensor civil, el defensor de niños, niñas, adolescentes e incapaces, en donde ese defensor específico del Ministerio Público de la Defensa es el que interviene, ¿no? Asistiendo a personas con capacidad restringida. Entonces, el Estado le da su derecho a participar con esta asistencia letrada y el objetivo, ya vamos a ver que en ese proceso judicial la persona tiene legitimación, puede iniciarlo, puede aportar pruebas, puede participar absolutamente sin restricciones en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa en juicio, que en definitiva se trata de eso, y de que participe, así como hablábamos de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchado y participar en la toma de decisiones que lo van a afectar, que van a afectar sus personas, su patrimonio, lo mismo aplica también para las personas con discapacidad. Se trata entonces de favorecer la autonomía de las personas. Y la regla número 6 y última es la menor restricción posible de los derechos y libertades. ¿Sí? La menor restricción posible de los derechos y libertades. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Eh, Esto tiene que ver con el alcance que va a tener una sentencia judicial, ¿no? Lo que va a hacer una sentencia judicial claramente es restringir ese ejercicio de la capacidad, por supuesto siempre, como dijimos, en protección de la persona, y basándose en ese informe interdisciplinario, esa restricción en definitiva, de eso se trata, de derechos y libertades de la persona, debe ser la menor posible en función de los informes que nos brinda el equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, sí, tendrá que restringirse no todo el universo de actos jurídicos patrimoniales, sino determinado, ¿no? Porque sé yo, por ejemplo, que la persona digamos, para disponer, no sé, de su inmueble, necesite un apoyo para conformar ese acto jurídico, ¿no? Este, Será solamente eso y no el resto de actos jurídicos patrimoniales menores, digamos, ¿no? Es decir, la menor restricción posible de sus derechos y libertades porque se trata siempre de respetar su autonomía. Eh, Esto también está dentro de la ley de salud mental, que habla del derecho a recibir un tratamiento y a ser tratado con las alternativas terapéuticas más convenientes, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Se trata de lo que yo hablaba anteriormente, ¿no? De respetar esa red de relaciones que pueda tener esa persona con su vecino, con sus amigos, con su familia, y de restringir de la menor medida posible el ámbito de esa autonomía que tiene la persona, ¿no? Es decir, el ámbito de autonomía, que es un círculo determinado, ¿no? Donde la persona puede tomar toda una serie de decisiones por sí misma, y cuando el juez dicta una sentencia de restricción de capacidad, como yo les mostré el ejemplo ese, ¿no? Que para determinados actos, Juan Pérez tiene que realizarlo con el apoyo bueno, ese universo que tiene de autonomía se le reduce en el sentido que ya esos actos los tiene que tomar con el apoyo, con el complemento de una persona, de un amigo, de alguien que esté dentro de su red de afectos, ¿m? Porque el apoyo no es cualquiera. Si bien pueden ser instituciones también, pero en principio se busca siempre dentro de su red cercana de afectos. Este, pero aún así, aún cuando se trate del hermano, de la mamá, del papá,
del hijo, aun cuando se trate de una persona sumamente cercana, que uno no ponga de ninguna manera en duda que ese apoyo siempre va a querer actuar en beneficio de él, por el principio de respeto a la dignidad humana, hay que garantizar que la persona pueda tomar sus decisiones por sí mismas. De eso se trata, ese es el centro del sistema. ¿Se entiende? De esta manera, en estas 6 reglas podemos ver, ¿no?, lo que es básicamente el modelo social de la discapacidad desde el punto de vista del tratamiento jurídico que le damos al tema, ¿no? A partir de acá, el código empieza a reglamentar cómo es el proceso, cuáles son los presupuestos, a quiénes se le puede restringir la capacidad, quiénes están habilitados a pedir una restricción, ¿no? No cualquiera puede pedir una restricción de la capacidad. Y esto es lo que vamos a desarrollar ya a partir de mañana, con lo cual en este momento abro un espacio por ahí de diálogo y, y luego cerramos la clase. A ver, artículo. Me piden que suba las clases que faltan al aula virtual. Creo que están subidas todas, ¿eh? Me parece que están subidas todas. Ya lo voy a chequear. De todas formas, yo voy subiendo lo que me van pasando, ¿no? Ojo, ojo con esto, yo no soy el que tiene el enlace, pero a mí, a medida que me lo van pasando, yo lo voy subiendo. Pero me parece que están subidas todas. Eh, Estamos hablando de todas las teóricas. El defensor que interviene, esto depende de cada provincia, ¿no? Algunas provincias lo llaman defensor de incapaces. En nuestro Ministerio Público de la Defensa está el defensor de niños, niñas e incapaces, digamos, que es el que interviene en este ámbito. Bueno, si el Estado debe garantizar el tratamiento de una persona con capacidad restringida. Estamos hablando de cuestiones de salud pública. Esto, digamos, va de suyo que depende no de, no de, no del Código Civil y Comercial, digamos, sino de políticas de salud pública, y uno va a encontrar en cada puesto de salud un área de salud mental. Esto básicamente es así con mayor o menor medida, con mayor o menor respuesta, debería estar garantizado a través de las políticas públicas que el Estado debe brindar para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, ¿no? Pero esto ya no es una cuestión de derecho civil. Bueno, hay un control judicial. Esto lo vamos a ver mañana cuando veamos. A partir de mañana vamos a ver todo lo que es el proceso de restricción de la capacidad de una persona, ¿m? Que va desde el artículo 33 en adelante. Van a ver, el proceso es bastante claro. Y van a ver que tiene que haber una revisión y un control judicial permanente de la declaración de restricción de capacidad de una persona, ya sea de la restricción de la capacidad o de la declaración de incapacidad. Vamos a ver los presupuestos. Hay una obligación del juez de revisarla cada 3 años, y
y si no lo hace, hay un deber también del Ministerio Público de instar esa revisión. Pero esto ya lo vamos a ver en materia del proceso. ¿Es de carácter permanente la capacidad restringida? No, no es de carácter permanente justamente por esto, porque se tiene que revisar periódicamente. Bueno, no entiendo esa pregunta. El pago que pueden reclamar por causa de su discapacidad. No, esto que vos te referías a las pensiones. No, esto no, ya no salimos de nuestra materia, no. Esto tiene que ver con seguridad social, digamos, ¿no? No, si una persona con discapacidad puede o no obtener una pensión, no tiene nada que ver con el derecho civil, eso es una cuestión del derecho de la seguridad social que tiene que brindar al Estado, el Estado a las personas que tienen cierta contingencia en su vida social y en la mayor o en la menor medida que lo otorga tiene que ver con políticas públicas. ¿M? Hay políticas públicas de ensanchamiento de los derechos y hay políticas públicas en donde consideran que el Estado solamente tiene que eh, brindar seguridad y administrar justicia, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con concepciones del Estado que no hacen al derecho civil y comercial. Bueno, si hasta acá llegamos, yo les diría que, a ver, esperen que se me borró el chat. Este, bueno, la bibliografía obligatoria es la que está marcada en el programa. Si ustedes quieren ampliar, profundizar, por supuesto, cada uno irá leyendo. Yambías es uno de los popes del derecho civil, uno de los grandes, digamos, civilistas que ha tenido la Argentina, y todos los manuales de derecho civil siguen a Yambía, digamos, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de un derecho civil, este, eh, digamos, que no es el del Código Civil y Comercial de la Nación, pero aún así hay muchas instituciones hay muchos conceptos, como por ejemplo el de la fuente del derecho, que se sigue el lineamiento de Yambía, ¿no? Eh, El tema de, a ver, me preguntan, bueno, los supuestos relativos a la incapacidad de derecho, ¿a qué se refiere la inhabilidad para suceder por testamento del artículo 2482? Este es un tema de derecho sucesorio, ¿sí? No es un tema de derecho privado parte general. Aún así, lo que yo te puedo decir es que el supuesto de inhabilidad para suceder por testamento son casos típicos de incapacidades de derecho, que como vimos son siempre relativas. No puede haber una persona incapaz de derecho, sino que hay supuestos especiales y específicos que en virtud de determinada condición de una persona no puede adquirir determinado, no puede ser titular de determinada relación jurídica, ¿no? Entonces, no me lo acuerdo textual al artículo, pero el de la inhabilidad para suceder por testamento, por ejemplo, prohíbe que un tutor pueda ser heredero por testamento de su pupilo, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión ética fundamental, digamos, ¿no? Es decir, hay una relación de autoridad del tutor hacia el pupilo que hace pensar que un eventual testamento pueda, es la, el, digamos, subyace
la misma cuestión que la del juez o la del abogado que no puede adquirir los bienes relativos al proceso en donde está interviniendo. Hay cuestiones éticas y de orden público que están en juego ahí que hacen que la ley deba restringir y limitar esa posibilidad de que una persona sea titular de determinada relación jurídica, en este caso de ser heredero a través de un testamento, ¿sí? Pero no vamos a entrar en el fondo, yo no te voy a hacer preguntas específicas sobre la cuestión del derecho sucesorio. ¿Se entiende esto? Esto ya lo vas a ver cuando vean sucesiones. Bueno, ¿estamos? Nos vemos mañana, nos vemos si no el martes que viene al resto. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.